Vamos a ver este tema ahora de la fe. Estamos viendo fundamentos bíblicos. Tema fundamentos bíblicos. Ahora estamos viendo la doctrina de la salvación. Y vamos a terminar. Hablo de terminar este tema de la fe, acerca de la doctrina de la salvación, porque comenzamos a ver la fe como de una manera general. Pero después lo vamos a ver la fe de una manera específica. Pero hoy vamos a terminar de ver la fe de una manera general para poderlo entender. Y los próximos temas van a tratar acerca de una fe específica. Entonces, ¿quién se anima a estar? Hermano Sergio, ahí me va a estar ayudando a anotar. Lo que vamos a estar haciendo aquí es que tenemos varios objetivos que vamos a alcanzar, queremos alcanzar hoy con la enseñanza. El primer objetivo, ¿cuál es? Ahorita si quieren, nomás ahí cuando ya le diga, pues ya empezamos a hablar. El primer objetivo es que tú puedas entender qué es la fe, que tú puedas entender claramente de manera general qué es la fe, qué es la fe, de dónde viene, por qué la fe. Entonces, el primer objetivo es que si tú no has entendido claramente qué es la fe, puedas entenderlo de una manera bíblica y que de esta manera Dios también pueda llegar a tocar tu corazón. Ese es el primer objetivo, de que si no has tenido una fe bíblica, una fe salvadora, entonces Dios pueda alcanzarte, pueda abrir tu entendimiento y tu corazón y puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón. Ese es el primer objetivo. El segundo es que entendiendo qué es la fe, nosotros podamos ser llevados por el Espíritu Santo para poder predicar esta fe que nos ha salvado. Y el tercer objetivo es también no solamente entender y llevar el mensaje del Evangelio, sino también poder vivir esta fe. Entonces, vamos a comenzar. Pues ahora sí que nuestro secretario va a estar aquí en el pizarrón y él vaya anotando. Para alcanzar estos objetivos yo voy a necesitar de su ayuda, de que verdaderamente podamos ir compartiendo e intercambiando ideas acerca de lo que es la fe. Entonces no tengas miedo de opinar, o de repente si no sabes la respuesta, vamos a tratar de ser 100% bíblicos, a tomar la Biblia, abrirla y poder decir, yo creo que la fe es esto, porque la Biblia dice esto. Que a veces yo escuché que Lolita ya la dijo que la fe era, no, pues verán, aquí venimos porque la Biblia, la palabra de Dios va a abrirse y Dios nos va a hablar. Entonces vamos a ver la fe. Una pregunta, primera pregunta ahí, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Ahí hermanos Sergio va a estar ayudándonos, pero yo quisiera que pudiéramos hablar y que me dijeras tú, para ti, ¿qué es la fe? ¿Quién dice yo? Pero que se escuche fuerte, para que no... Depositar mi confianza en algo o en alguien. Depositar mi confianza en algo o en alguien, muy bien, hermana Marina, gracias. Jocelyn. Romanos 10:7, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el creer sin ver. La fe es creer sin ver. Bien. ¿Quién más? ¿Quién puede decirme para usted qué es la fe? Sí. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es confianza. Bien. Fe es confianza, que da como respuesta de lo que están poniendo la gente. Si usted quiere puede ir tomando nota de lo que la gente, lo que estamos opinando ahorita, lo que es importante. ¿Qué es la fe? Bueno, ya dijeron unos, fe es poner la confianza en algo, en alguien. Es confianza, dijo hermana Sara, es certeza, creer lo que no vemos. ¿Lo dijiste? ¿Yo soy así? Sí. Certeza de lo que no se ve. ¿Quién más tiene algo para poder compartir? El medio por el cual somos salvos. La fe es el medio por el cual somos salvos. Efesios 2:8. Efesios 2:8, bien. Muy bien. Porque estoy preguntando esto, hermanos, porque este es un tema interesante y uno de los más importantes dentro de la palabra de Dios, porque hay muchísima confusión acerca de lo que es la fe y sobre todo me gustaría poder ponerles ahí lo que tiene que ver, la fe, lo que tiene que ver con Dios y la Biblia. Siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de fe. Si quiere ponerle ahí, dos tipos de fe a la manera bíblica. Vamos a encontrar siempre con dos tipos de fe. Unos dijeron bien, ahí pone dos tipos de fe.
Nos dijeron que la fe es confianza, es creer en lo que no vemos, es poner la confianza en algo que no vemos, que no tocamos. Bien. Bueno, la fe tiene que ver con Dios y la Biblia, y siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de fe. Si quiere poner dos flechitas, unas acá y otras acá. Una es la fe salvadora, la fe que salva al hombre de sus pecados, ¿sí? Esta es una fe que muestra la palabra de Dios. La otra fe que muestra la palabra de Dios no solamente es la fe salvadora, sino una fe cuando ya estás como creyente en Cristo. Una fe que tiene que ver con la vida cristiana en todos los aspectos. Y ese es el tema, la segunda fe, lo que vamos a seguir viendo en los temas siguientes. La fe en lo particular. Cuando uno ya creyó en Cristo, entonces comienza también una vida de fe, pero es una fe diferente a una fe salvadora que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, una fe, bueno, ¿cómo le pondríamos ahí? Ponerle la fe ¿En vida cristiana? Ajá, vida cristiana, fe. Aquí pongo la vida cristiana, la fe que tiene que ver con la vida ya en Cristo. Bien. Entonces nos vamos a enfocar primero que nada ahorita en este estudio en lo que tiene que ver con la fe salvadora. Bien. Aquí si quieres subrayar salvadora ahí, nos vamos a enfocar en esta fe, donde la está subrayando ahí mi hermano Sergio. Bien, nos vamos a enfocar en esta fe salvadora y de esta manera terminaríamos este tema de la fe en una manera general. Entonces yo quiero presentarles un estudio reflexivo y hoy nos vamos a enfocar en esta fe salvadora. Bien, entonces dijimos que la fe es creer. Bien, Hebreos 11:1 lo mencionó hermana Sara, dice: es pues la fe la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe, hermanos. Y antes de tener una fe salvadora, yo quiero compartirles cómo era nuestra condición antes. Antes de que nosotros pudiéramos conocer esta fe, vamos a ver en Efesios 2:1 cómo era nuestra condición antes. Vamos ahí a Efesios 2:1, por favor, acompáñenme en su Biblia. Antes de tener una fe salvadora, antes de poder tener esto, ¿cómo estábamos antes? ¿Quién lo tiene ya ahí? Que lo pueda leer fuerte. ¿Efesios 2 qué? 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, ¿puedes seguir el 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El 3 también, por favor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, ¿cómo era nuestra condición antes? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, había una muerte espiritual en nosotros. Entonces estábamos completamente incapacitados de poder tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, como lo sabemos, nos separa de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Póngale ahí, ¿de dónde viene la fe? Y no importa si no le alcanza, vamos a borrarlo y seguimos anotando. ¿De dónde viene la fe? Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8, ahí mismo. Efesios 2:8. Vamos a leerlos. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nos vamos a enfocar ahí en la palabra que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Y don, esa palabra don significa regalo de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De quién viene la fe? ¿De dónde viene? De Dios directamente. No nace en nosotros, no es porque somos super espirituales. Recuerde que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una persona que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, una persona que no ha creído en Cristo, entonces está y sigue muerta en sus delitos y pecados. Pero nosotros entendemos ahora que la salvación, la fe que tenemos, viene ¿de quién? De Dios. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, que es nuestro versículo para memorizar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Un poquito más fuerte para que se escuche.
Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, ¿de dónde viene la fe? Ya vimos, número 1, de Dios. Hay que poner, ¿de dónde viene la fe? Número 1, viene de Dios. Número 2, la fe viene El oír. ¿por qué? Por el oír. La palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, así es. Entonces, ya estamos llegando a algunas conclusiones en cuanto a de dónde viene la fe. No viene de nosotros, no es algo que nosotros podamos producir, sino que es un regalo que Dios te da, pero también viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? La otra vez me quedaba pensando en esto y el plan de Dios, lo vamos a seguir viendo, siempre fue y será que el hombre se presente delante de otros hombres y predique y testifique con las palabras con las cuales yo te estoy hablando el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Este es el plan perfecto de Dios, y cómo la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio van completamente unidos. Y la otra vez me encantaba escuchar a la hermana Sara que decía la palabra escrita, la cual también se puede dar a través de un folleto, se puede dar a través, lógicamente, de la palabra de Dios. Una persona que abra la Biblia y de repente pueda leer y darse cuenta que está perdida y está muerta en sus delitos y pecados, y que solamente en Jesucristo es que tiene la vida eterna. Pero hay muchas otras formas, pero si tú te fijas, vamos a ir viendo en la palabra de Dios cómo va diciendo la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El plan original y el plan principal que Dios tiene preparado para sus hijos es que tú y yo podamos ir y presentar el Evangelio de uno a uno. También quizás en salidas evangelísticas, en masa, ¿cómo se les llama? Como cuando hay así campañas evangelísticas, y presentar el Evangelio, que muchas gentes levanten la mano y digan yo creo en Cristo. Esto sucedió con Pedro, con Juan, cuando dieron su discurso y 3,000 personas se convirtieron, después 2,000, y es así, es bíblico también que se puedan hacer campañas evangelísticas, pero el plan perfecto de Dios fue que tú y yo podamos hablar. Y muchas veces hablamos muchas otras cosas, pero no hablamos lo que tenemos que hablar, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Ya vimos, es un regalo de Dios, viene de Dios, pero también por el oír la palabra de Dios. Leemos también, si gustan, ahí el Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 17. Es importante que lo podamos leer desde aquí para entender lo que estamos viendo. Romanos 10, alguien que lo tenga ya, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán el 10? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han qué? No han oído. Hermanos, necesitamos hablar la palabra de Dios, porque si yo solamente reparto un folleto, créeme, he estado en Argentina, he estado en Uruguay, he estado en Guatemala, he estado aquí en Guadalajara, en el centro, en la catedral, he estado predicando en muchísimos lugares, y cuando tenemos folletos y solamente yo reparto, me ha visto ver miles de folletos tirados en el piso, ahí estoy recogiéndolos en el centro de Guadalajara, otros que me dicen, no lo quiero. ¿Por qué? Porque las personas necesitan oír del Evangelio, porque si no, no estamos cumpliendo el plan perfecto y original que Dios trazó para ti, para mí. Como sus hijos, Dios nos manda a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Qué dice Marcos 16:15? Si es Marcos, ¿verdad? Dice, por tanto, id y predicar el Evangelio a qué? Dice la palabra de Dios, por tanto, id y entregar un folleto a toda criatura. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, id y predicar el Evangelio. Predicar significa proclamar, hablar en voz alta y audible a toda persona. ¿Por qué? Créeme, hay muchas personas que se han convertido por recibir un folleto y en ese momento lo han agarrado, y en la necesidad que tienen, Dios lo ha utilizado para que ellos digan
Señor, incluso dice, puedes hacer esta oración, y las personas han hecho una oración y yo sé que ellas son salvas en ese momento, porque así lo dice la palabra de Dios. En otra ocasión, imagínate, dice la Biblia que ¿cómo irán sin haber quien les predique? Me encontré con un sordo mudo, yo dije, úchala, entonces este no tiene como manera de salvarse, ¿cómo lo va a predicar si está sordo, no? ¿Cómo? Le mostré un folleto, le dije, mira, la palabra de Dios dice esto, y le dije, ¿tú sabes leer? Y él me decía, sí, y sabía leer el sordomudo, y bueno, me veía, y yo le empezaba a decir, Dios, y toda una vez les compartí esto, y decía sí, y al final él aceptó a Cristo, y no sé cómo sucedió, pero yo le dije, en tu corazón tú tienes que aceptar a Cristo, y ya el pecado, yo le decía, no, agarraba tierra porque estábamos en una cancha de fútbol, no, y el pecado, y ya después terminé sacudiéndome. Pero entendamos que Dios, la multiforme gracia de Dios se da para que nosotros podamos predicar de muchísimas maneras. Dios obra no solamente de una manera. Dios va a hacer y a obrar y va a llegar el Evangelio al corazón de la persona conforme a su necesidad. Pero entendamos que el propósito principal que Dios muestra en su palabra es que nosotros vayamos y prediquemos, que proclamemos. Y esto es lo más difícil, porque fácil es... Que Dios te bendiga. No, pues espérame. Dios me manda. Que resulta más efectiva. Sí. Me llevaban a un lugar y le decían, ¿quieren van a partir 10 folletos? Y se iban, en el camión que se iba, los repartimos de todo el mundo. Claro. Volantear. Es bueno, es muy bueno. Siempre que mandemos la palabra de Dios de una manera escrita y se la hacemos, pero aún más bueno va a ser cumplir la gran comisión, poder llevar el Evangelio. Mariela. Justo en el instituto donde estudiamos, un profesor nos decía, ¿no? Nos decía, la palabra de Dios sabemos que es poder y es la que convierte, pero decía, levante la mano quién se convirtió por un folleto, y pues nadie levantaba la mano, porque dice, alguien tuvo que ir y predicarte para explicarte eso. Entonces es lo mismo, o sea, no puedo solo así, puede pasar, sí, pero no es lo mejor. Así es. Pero es cuando lo permite la persona. Ajá. Hay personas que lo guardan, y como yo les demostré, tengo 2 testimonios de 2 personas que por un folleto aceptaron a Cristo. Buscaron, fueron y dieron la dirección y llegaron y buscaron, y ahí se les explicó, pero el folleto fue como el gancho, ven. Sí. Y bueno, realmente la función de un folleto, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es la función de un folleto? Porque tenemos muchos ahí atrás y, por cierto, tenemos que llevar un paquetito a cada quien. Dar el Evangelio. Dar el Evangelio. Así es, también poder que las personas identifiquen el testimonio donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lleva una dirección, lleva un nombre y lleva una institución, algo que ya está establecido. Entonces las personas en algún momento realmente pueden decir, aquí tiene el mensaje, Cristo, todo, ¿dónde es? Yo quiero saber más, ¿verdad? Es importante también, pero ¿sabes? Te animo a que podamos... Vamos a ver Efesios 1:13. Quisiera que me acompañaras. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído. ¿Cómo creerán si no han oído? Y sin haber quien les predique. Acuérdense, las personas necesitan oír. Dios te dio una boca, Dios te dio una lengua. ¿Para qué? Para poder presentar el Evangelio. Si la persona me dice, eres un fanático, ¿sabes qué? Gloria a Dios, porque ya me quito yo la responsabilidad, pero yo te prediqué el Evangelio. El día que tú estés delante de Cristo, ese ya no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Vamos a ver Juan 5:24, nos lo sabemos de memoria. De cierto, Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Acuérdense, Romanos 10:17 es nuestro versículo de memoria. Vamos a avanzar porque nos quedan solamente 10 minutos. Importantísimo, hermanos. Cuando una persona oye de la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, aquí están obrando las 3 personas de la Trinidad, pues ellas mismas son expuestas. Cuando tú vas a hablar el mensaje del Evangelio, lo que presentas es, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuál es el mensaje que tenemos que presentar para que las personas que están muertas en sus delitos y pecados puedan pasar y tener esta fe, que es la fe salvadora? Necesitamos esta fe, necesitamos predicar acerca de esta fe. ¿Saben? Dice no solamente de dónde viene la fe, sino qué es la fe. La fe dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un medio, no es el fin. La fe es el medio el cual viene de Dios y te lo da para que tú puedas creer, pero el fin es Cristo. El fin es la persona y el sacrificio de Jesucristo. Él que vino a hacer por nosotros, morir por nosotros. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por muchos. El mensaje del Evangelio que tenemos que hablar para que una persona tenga una fe salvadora es la fe. ¿Sí? Tenemos que predicar el Evangelio, pero acuérdense que la fe es un medio, no es un fin. Lo que te salva es la fe, la confianza, el creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. La obra que Jesucristo hizo en 1 Timoteo 2:5, ahorita se los voy a dar, dice que nosotros fuimos salvos por la obra que Jesucristo, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Hermano. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la gente escucha lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él, ahí es donde se despierta la fe. O sea, la fe es la confianza. Cuando una persona escucha lo que Cristo hizo por él en la cruz, nace la confianza, nace la fe. Entonces esa fe está en Cristo. O sea, entre el oír y el confiar está el Señor Jesucristo. Entonces oye y lo que Cristo hizo por él está en medio de la fe, y el Señor está el amor. Entonces la persona oye el amor de Cristo y empieza a tener confianza en esa persona que le dio ese amor, y ahí nace la fe. Así es esa fe. Así es, completamente de acuerdo en esto que está mencionando el pastor, porque si tú te fijas, tengo ahí un pasaje en la Biblia acerca de este tema. Juan 3:36, Jesucristo mismo decía, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, si tú te fijas en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9 creo que es, como dice el hermano, cuando tú estás compartiendo el Evangelio con una persona, tú solamente eres un embajador, alguien que lleva las buenas noticias, las buenas nuevas, alguien que va de parte del Rey a invitar a alguien a que venga a formar parte de la familia de este Rey. Entonces tú vas y compartes el Evangelio, y dice Juan 16, versículo 8, que vamos a leerlo, porque dice que el Espíritu Santo, que es el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que es esta obra que no solamente tiene el Padre, que tiene el Hijo, sino también el Espíritu Santo, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú llegas con una persona y le presentas el mensaje del Evangelio, abres tu Biblia y empiezas a darle la palabra de Dios, a proclamar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio, o sea, obedecer a Dios, haciendo su mandato. En este momento, como dijo el hermano, empieza el Espíritu Santo a convencer a la persona. En ese momento que es abierta la palabra de Dios y tú empiezas a decirle, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no son mis palabras, no es lo que yo pienso, es la obra de Dios. Entonces el Espíritu Santo empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios para mí como hijo de Dios? El poder llevar esta fe, el poder llevar este mensaje para que la persona pueda ser salvada a través de la fe. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Entonces, predicamos el Evangelio, ahora acuérdense, el Espíritu Santo es el que convence, no uno. Entonces no te dé miedo ir a predicarle a tu familiar, a la persona de al lado, la de la izquierda, porque muchas veces, realmente ahora sí, en nuestra vida cristiana no tenemos fe para ir a predicar, que estos es otros temas que vamos a ver más adelante. Decimos, no, es que voy a predicarle y no me van a hacer caso, y es que voy a predicarles, pero ¿qué les digo?
¿Sabes? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos nos dan testimonio claramente de qué tenemos que predicar. Cuando dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, bueno, una pregunta que pudiera surgir ahorita aquí entre ustedes y entre nosotros, bueno, ya sé que la fe es por el oír, una fe salvadora y el oír la palabra de Dios, pero ¿qué le predico a la persona? Acompáñenme ahí a 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Quién lo tiene ya? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Sí? Sí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está muy resumido, pero ese es el mensaje que tenemos que predicar. Si alguien encuentra ahí Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego 29 al 32, ¿podría ser leerlo? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que por juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 8:26, ¿quién lo puede buscar? Hechos 8:26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bien, gracias. Y también está Hechos 13, 26 al 49. Son muchos versículos, pero aquí Pablo y Bernabé fueron y predicaron el Evangelio. Y si tú te fijas, el testimonio y la predicación del Evangelio, la gente iba a creer y muchos se iban a convertir en ese tiempo porque estaban escuchando. Y había hombres que predicando. Y así es como viene la fe, hermanos. Si tú quieres, y tu anhelo y tu deseo debe de ser de todos, el predicar el Evangelio, la fe en las personas, el Espíritu Santo también va a obrar en el momento en que la palabra escrita es proclamada, en el momento en que la palabra escrita es hablada y testificada de una manera correcta. Si tú te fijas, Pablo lo que hacía era predicaba el Evangelio, decía: porque primeramente os enseño lo que así mismo recibí, que Cristo Jesús murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Habló de pecado, y que murió y fue sepultado el tercer día y que resucitó. Entonces aquí es una manera muy cerrada y completo el Evangelio, pero si lo desglosamos tenemos que ver que tenemos que predicar que la persona está muerta en sus delitos y pecados, que necesita a Jesucristo, pero que no es por sus obras, para que nadie se gloríe. La fe no es por obras, hermanos. Pero quería que pudiéramos cerrar este tema sabiendo que la fe es la confianza y que estamos hablando de una fe salvadora, que esta fe solamente viene por el oír y la proclamación del Evangelio. Tenemos que hablarlo porque hay personas que necesitan
así como tú y yo lo necesitamos, alguien se animó a hablarte, a testificarte en algún momento. Trae a tu mente cómo te convertiste, por un folleto o porque alguien te habló. Dime. ¿Alguien habló? ¿Alguien te habló? ¿Alguien te habló? ¿Alguien te habló? Alguien te habló. Alguien me habló a mí del Evangelio. Yo creí de esta manera, ¿sabes? Por esta manera yo quiero que otros crean en Jesucristo. Amén. Si es bueno repartir folletos, y sabes, hay salidas evangelísticas que están programadas por la iglesia, en la misión Tezistán, a través de la iglesia, y tenemos que salir y compartir y repartir folletos, pero cada vez te animo a que puedas compartir un folleto. Si hay la oportunidad, como compartíamos, si la persona quiere, preséntale el mensaje del Evangelio, porque así es como va a ser el medio para que esta persona pueda creer en Jesucristo y tenga una fe real y verdadera, confrontada, importante, que pueda tomar una decisión. Vamos a orar y vamos a dejar ese tema aquí y concluimos este tema de la fe en una manera general, salvadora. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque la fe es un medio por el cual podemos llegar a ti, Dios. Una fe enfocada en la persona de Cristo. Una fe enfocada, Dios, en ese regalo precioso y perfecto que tú nos diste en Jesucristo. Y gracias, Dios, porque es a través de este sacrificio que fue un alto costo y que hubo un precio que tuvo que ser pagado, el precio de la sangre de Jesucristo, que Él muriera en nuestro lugar y que nosotros, a través de esta muerte y su resurrección, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Bendito y alabado seas, Señor, porque has pensado en nosotros y nos has dado este bendito y perfecto plan de la salvación. Y te pido, Dios, que los que estamos aquí podamos ser llevados por ti para poder llevar también este mensaje a aquellos que se están perdiendo, Señor, no importando de qué raza, qué religión, qué edad, qué color de piel sean, Señor, sino sabiendo que están muertos en sus delitos y pecados y que te necesitan desesperadamente, Dios. Gracias por lo que hemos podido ver hoy en tu palabra y te pedimos lo afirmes en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.